estudiante del Tecnológico Coronel Agustín Codaxi, cursante de la materia Laboratorio de Electricidad. Les hablaré sobre las mediciones de las diferentes magnitudes. Medición de las magnitudes. Ley de Ohm. Esta relaciona los tres componentes que influyen en una corriente eléctrica, como lo son la intensidad, la diferencia de potencial o tensión y la resistencia que ofrecen los materiales o conductores. La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Se puede expresar matemáticamente en la fórmula de intensidad igual a voltaje entre resistencia, donde empleando unidades del sistema internacional de medidas tenemos que intensidad se mide en amperios, voltaje o diferencial de potencia en voltios, la resistencia en ohmios. Ahora les voy a hablar sobre nodos y mallas. Un nodo es cualquier punto en un circuito donde se encuentren conectados dos o más componentes. La malla es el camino cerrado que forman dos o más ramas de un circuito. Explicado esto, empezaremos con la ley de los nodos o primera ley de Kirchhoff. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. La ley de circuito o segunda ley de Kirchhoff. Una malla consiste en un conjunto de ramas que forman un camino cerrado y que no contienen ninguna otra línea cerrada en su interior. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla eléctrica en un circuito es igual a 0. Medir voltaje, corriente, potencia en las diferentes ramas. Potencia es igual a voltaje por intensidad y voltaje igual a intensidad por resistencia. Y la intensidad se calcula voltaje entre resistencia. Dicho esto, les voy a dar una breve explicación de un circuito eléctrico con componentes como los mencionados anteriormente. Bien, aquí tenemos un ejercicio básico donde nos piden hallar la intensidad de la corriente que circula por cada conductor. Bien, donde dibujaremos primero el sentido de las corrientes como nosotros las tomaremos, ¿sí? Pues bien podemos guiarnos de la polaridad de las baterías o de la fuente, ¿sí? Para ello. Bien, la primera ecuación que tendremos sería intensidad 1 más intensidad 2 es igual a intensidad 3. ¿Por qué? Porque por aquí está la intensidad 1, intensidad 2 que entran por este conductor que se convierte en la intensidad 3. Por eso es que esas dos sumadas se convierten en intensidad 3. Resolvemos los paralelos de las resistencias para que queden en serie, ¿no? Poder resolver el ejercicio. Entonces le daremos nombre a las mallas. Esta es una malla y esta es otra. Puede ser malla A y malla B, o malla 1 y malla 2, como nosotros mejor lo prefiramos. Resolvemos multiplicando por cada una las intensidades de las resistencias que están dentro o las que afecta, ¿sí? Seguidamente por los voltajes de las fuentes, sí. Tenemos tres fuentes de 15 voltios. Aquí están las tres fuentes. No, tenemos 4. ¿Dónde está la otra? 1, 2, 3. No, ¿qué pasa? Que esta es esta malla. 1, 2, 3 y 4. Resolvemos todo lo que está dentro de los paréntesis, lo multiplicamos y nos queda de esta forma la primera ecuación, y esta sería nuestra segunda ecuación. Y esto sería todo, hallando nuestra transformación, ¿no? Nuestras ecuaciones, para luego venir y multiplicarlas, ¿sí? Donde vamos a seguir el procedimiento como se encuentra aquí.